esa palabra universal, que en latín es la palabra católicos, con K, ¿no? Católicos, con K. Esa palabra en latín representa universalidad. Entonces, este señor estaba escribiéndole a las personas de Esmirna y le dice, donde está Jesús, ahí está la iglesia universal, en su idioma llamado católico, ¿no? El idioma que predominaba era el latín. Bueno, ese es el primer antecedente del uso de la palabra católico o de iglesia universal, pero una serie de eventos empezaron a darse a lo largo de la historia en esos años que empezaron a diversificar el movimiento cristiano. Uno de los eventos, por ejemplo, es la muerte de Jacobo, hermano de Jesús. ¿Cómo me va a decir usted? Sí, el hermano de Jesús. ¿Sabe usted que Jesús tenía hermanos? Y no uno, tenía varios hermanos. Y la Biblia lo dice. Más adelante lo vamos a ver en la Biblia. La muerte de Jacobo, el hermano de Jesús, trajo un impacto en la generación de ese entonces, porque Jacobo se convirtió en un gran predicador y un gran seguidor de su hermano Jesús. Además, la ejecución de el apóstol Pedro y Pablo, que eran grandes líderes admirados por el pueblo, por la gente. El hecho de que a estos grandes seguidores los maten trae, por supuesto, un desánimo, pero al mismo tiempo un nuevo espíritu de querer independizarse de los gobernantes de la época. La crisis en la iglesia de Jerusalén y además la tardanza en la llegada del Mesías. No nos olvidemos, hermanos, que desde el Antiguo Testamento el pueblo esperaba la llegada del Mesías. El Mesías había sido prometido y decía, Él va a venir a liberarnos, a libertarnos. Y la gente estaba expectante, diciendo, en cualquier momento va a aparecer el Mesías. Y claro, lo esperaban a él con carros de guerra, lo esperaban a él seguramente montado en caballo y con una espada para que domine a sus enemigos, al imperio romano. Pero mire, todas estas cosas que empezaron a darse, estas situaciones que empezaron a darse, y la no llegada del Mesías todavía, empezó a promover la generación de congregaciones con algún tipo de jerarquía. O sea, el Mesías no viene, lo han matado a los apóstoles, lo han matado a Pedro, no hay líderes. El movimiento cristiano estaba descabezado, ¿no? No tenía un liderazgo visible. Entonces, esto mueve a que en diferentes lugares se jerarquice o se establezca algún tipo de gobierno en las congregaciones cristianas que todavía eran perseguidas. De esta manera se establecen supervisores, que en la Biblia lo llama obispos o episcopos. ¿Sí? Tiene esos nombres, los obispos. Luego los ancianos, llamados también presbíteros, que son predicadores, y los servidores o diáconos. Entonces, ya en diferentes lugares, hermano, a pesar de la persecución, la gente se reunía porque había sido impactado por el mensaje de Jesús. Y como no puede haber grupo humano descabezado, ya empezaron a elegir ciertos niveles de gobierno dentro de esas congregaciones. Entonces, el emperador, llamado Constantino, al ver que se empezaron a formar estas congregaciones y esos niveles de autoridad religiosa hasta ese momento, otorgó puestos de autoridad política. Miren lo interesante de la historia. Tras el edicto de Milán, Constantino le otorga puestos de autoridad política a los miembros que él llamaba las iglesias de Dios. Él decía, son las iglesias de Dios. Constantino de alguna manera
movido por intereses políticos, dice, mira, se están formando grupos de cristianos y esos grupos de cristianos ya empiezan a tener líderes, pues le vamos a dar autoridad política. ¿Por qué? Porque quería tenerlos a su favor. Lógicamente, él estaba haciendo una campaña política, ¿no? Él era el gobernante máximo y empieza a darle puestos de autoridad a aquellos que eran líderes en esas congregaciones. Él las llama las iglesias de Dios. Y eso está en la historia. Contrario a lo que se cree, no fue exactamente Constantino el que hizo religión oficial del imperio a esta iglesia católica, sino fue el emperador Teodosio. El emperador Teodosio, después de Constantino, hace el cristianismo la religión oficial del imperio en el año 380 de la era cristiana. Entonces, durante muchos siglos, a partir de entonces, el Papa era aprobado por el emperador. O sea, estamos hablando, hermanos, de una iglesia que tenía más tinte político que religioso. Entonces, el nacimiento de la iglesia católica tiene más tinte político que religioso. El que nombraba a la máxima autoridad de la iglesia católica universal llamada en ese momento era el emperador. Entonces, era aprobado por el emperador y la iglesia católica empieza a emerger a partir del siglo IV, más o menos, con esa identidad, ¿no? Siglo IV. Ahí se aprovecharon diversas coyunturas para ir centralizando el poder que tenía esta iglesia, sobre todo en la parte occidental de Europa. Entonces, mucho movimiento político en los inicios de la denominada Iglesia Católica. Ahora, no estaba tan definida, hermanos, la iglesia, porque habían diferentes corrientes, diferentes vertientes de pensamiento, diferentes intereses políticos, hasta que se llega a un evento denominado el Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente ocurre en el año 1054. Estamos hablando, hermanos, casi 1000 años después. Estamos hablando de ¿cuánto? 700 años después, 800 años después. Y ocurre una división de la Iglesia Católica entre la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica de Oriente, llamada también Iglesia Ortodoxa. Entonces, con el Cisma de Oriente ocurre una división inicial, vamos a decirlo así, entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente. Comienzan las cruzadas, ¿no? Comienzan las cruzadas. O sea, había el pensamiento de que quien no es católico o quien no es cristiano, tenemos que volverlo cristiano. Y en muchos casos había que matarlo si rehusaba ser cristiano, ¿no? A este tipo de situaciones se les llama las cruzadas, ¿no? Luego vamos a hablar un poco más de eso. Hubieron reformas papales, no vamos a rebatir toda la historia, estamos haciendo un resumen muy corto. Y empieza a surgir el ansia, el deseo, el anhelo de ser el sucesor de Pedro. O sea, en el fondo, hermanos, el deseo de dominación política, dominación económica, y bajo la excusa o bajo el pretexto de ser el sucesor de Pedro, coloca, ¿no?, a la iglesia en esta búsqueda del poder, amparándose en un pasaje de la Biblia que está en Mateo 16, 18. Y vamos a ir allá. Libro de Mateo, ahora sí, vamos a la Biblia.
Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces, interés político, interés económico en sus inicios, pero además una mala interpretación de Mateo 16, 18. Vamos allá. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo, Jesús le está hablando al apóstol Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese versículo en particular, hermanos, es el que utiliza la Iglesia Católica para justificar que es la Iglesia Católica la única iglesia. Para justificar que es la única iglesia. O sea, le está diciendo a Pedro, y claro, la Iglesia Católica considera a el apóstol Pedro su primer papa, ¿verdad? Por eso la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano. O sea, consideran a Pedro el primer papa porque Jesús mismo le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia, tenemos que hacer una diferenciación. ¿Por qué Jesús le está diciendo, tú eres Pedro? Porque el nombre de Pedro significa piedra. Petros, ¿sí? O Petra. El nombre de Pedro significa piedra. No significa roca. Cuando se habla de roca, hermanos, se entiende como un gran elemento, como un gran cuerpo rocoso. Pero a Pedro le dice, oye, tú eres piedra, pero sobre esta roca Jesús está refiriéndose a sí mismo. No le está diciendo a Pedro que él es la roca. Le dice, tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta roca, él está hablando de sí mismo, Jesús está hablando de él, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Ahora, vamos a comprobar eso. ¿Será que Pedro es la roca? O sea, ¿será que Jesús le estaba diciendo, oye Pedro, tú eres la roca? No. Vamos a ir a la Biblia y vamos a comprobar realmente quién es la roca. Vamos a revisar desde el Antiguo Testamento, libro de Segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos allá, Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Segunda Samuel 22, 32, dice de esta manera, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Mire, ahí está preguntando, ¿qué roca hay aparte de nuestro Dios? Note que la Biblia, aquí el profeta Samuel está diciendo, fuera de Dios no hay otra roca. Él es la roca. Mire un poco más atrás, libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Leamos desde el 3 hasta el 4. Deuteronomio 32, del versículo 3 al 4. Dice de esta manera, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. En el versículo 4 dice, Dios es la roca. Dios es la roca. Cuando se habla de roca, hermanos, se habla de soporte y se habla de estabilidad. Libro de Salmos, capítulo 18. Libro de Salmos, capítulo 18. Vamos a leer versículos 1 y 2. Salmos 18, versículos 1 al 2.
Dice de esta manera: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Notemos, hermanos, que cuando se refiere la Biblia a Dios, siempre lo está comparando con una roca. Dice, versículo 2, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Ahí mismo en el libro de Salmos, capítulo 31, un poquito más adelante, Salmos capítulo 31, versículo 3. Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Nuevamente le dice al Señor, tú eres mi roca. Salmos 19:14, volvamos al Salmo 19:14, mire lo que dice ahí. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y así, mis hermanos, podemos seguir buscando versículos en la Biblia. Donde usted busque en la Biblia, se va a dar cuenta que siempre la Biblia menciona a Dios como la roca. Nuestros hermanos católicos dicen no, la roca es Pedro, porque Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A quién se refería Jesús cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Estamos leyendo muchos pasajes de la Biblia que cuando hablan de la roca están hablando de Dios, no están hablando de otra persona. Entonces entendamos, hermanos, que una de las bases, uno de los sustentos de la Iglesia Católica precisamente es ese, argumentar que Jesús dijo que sobre Pedro iba a fundar su iglesia. Nosotros no lo creemos de esa manera porque la palabra de Dios dice otra cosa. Además, el origen de la Iglesia Católica está plagado de muchas controversias y además, en términos legales, en documentos falsificados. Históricamente, hay dos grandes documentos, bueno, en realidad son muchos, pero hay uno que llama curiosamente la atención, un documento llamado la Donación de Constantino. En aquellas épocas el emperador romano era Constantino y a este documento se le llama Donatio Constantini en latín. La donación de Constantino fue un decreto imperial apócrifo atribuido a Constantino I en el año 300 aproximadamente de nuestra era. Según ese documento, él nombraba y reconocía como soberano al Papa Silvestre I. Eso está en la historia, ¿sí? Eso lo podemos comprobar históricamente. Y además, según ese documento, se le donaba al Papa la ciudad de Roma y se le donaba todas las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente. O sea, por un documento se le donaba al Papa, creando así el llamado Patrimonio de San Pedro, o llamado también los Estados Pontificios. Oiga, qué tremendo, ¿no? Que a una persona el emperador le done toda Europa. Qué bárbaro, ¿no? Qué generoso ese emperador. Para la iglesia, oiga, qué hermoso sería. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Se descubrió que ese documento era falso. Era falso. Entonces, ese papa fue nombrado por un documento que alguien se inventó, a lo mejor seguidores de Silvestre I, no lo sabemos,
Pero ya en la Edad Media se determinó que ese documento era falso, por lo tanto, toda la propiedad que se le había asignado a la iglesia denominada católica estaba amparado en un documento falso. Busque, no ahora, pero busque en su casa, pueden buscar en Google la donación de Constantino y van a encontrar cantidades de referencias sobre ese documento y los entretelones, hermano. La iglesia católica en gran medida nace o se fortalece, mejor así, con un documento falso. Pero además hay otros, las falsas decretales. O sea, imagínense, hermanos, esto no es un invento de nosotros, eso no es algo de los evangélicos. Búsquenlo, está en los libros de historia, ¿de acuerdo? Está en los libros de historia. O sea, gran parte de la jerarquización y del patrimonio se basó en mentiras, en documentos falsos, en corrupción, como bien decía el pastor. Los otros documentos falsos son las falsas decretales, que también está en la historia, usted lo puede buscar, fueron redactadas entre los años 30 y 40 del siglo IX. Estamos hablando del siglo IX, o sea, años 800 de nuestra era, y constituyeron una de las más importantes fuentes del derecho canónico medieval. O sea, son más de 30 documentos falsos. Y en esos documentos falsos se amparaban los clérigos o la jerarquía de la iglesia para el derecho canónico, establecer las normas de conducta, de fe, de rito de la iglesia católica. O sea, amparado en documentos falsos. No es un invento nuestro, búsquelo y usted saque sus propias conclusiones. Entonces, hermanos, para entender la reforma protestante, tenemos que entender de dónde nosotros hemos salido. La Iglesia Católica, hasta el día de hoy, dice ser la única iglesia de Dios. Dice ser la única iglesia de Dios. Pero fíjese, ¿cuáles son sus bases? Bueno, una mala interpretación de Mateo 16, 18, porque ellos atribuyen a que Pedro es el que, sobre Pedro está fundada la iglesia. Y además de documentos falsos en sus orígenes, pero además de eso, hermanos, toda la coyuntura política y económica que ha ido girando en favor de la iglesia, lógicamente los gobernantes han visto que los cristianos han empezado a multiplicarse, han empezado a crecer como congregación, entonces los han visto a ellos como un interés político ganar apoyo, ¿no? Entonces, la coyuntura política ha movido esto, los intereses económicos también, todo ha ido girando favorablemente hasta que llegó a consolidar la iglesia denominada católica. Entonces, cuando usted le pregunta a un hermano católico, dice, sí, la iglesia católica es la única iglesia. Hermano, ¿sabe qué? Jesús no vino al mundo a fundar una religión. No vino al mundo a fundar una religión. De entrada, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar muy claros, muy ciertos en eso. Jesús no vino a fundar una iglesia evangélica o a fundar una iglesia católica. Su iglesia es universal, ¿sí? Pero el término universal lo ha acuñado la iglesia católica porque en latín es católicos, así se llama esa palabra, ¿no? Pero entiéndase, hermanos, que es una iglesia que tuvo sus orígenes así a lo largo de la historia, orígenes muy sesgados, y además que considera a Pedro su primer papa. ¿Saben ustedes que los sacerdotes no son casados? El papa no es casado. Pero el primer papa de la Iglesia Católica, que ellos consideran, era casado. Mire lo que dice Mateo 8, 14. Vamos allá. Libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, versículos 14 al 15. Dice de esta manera:
Mateo 8, del 14 al 15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de o sea, vio Jesús a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Pedro era casado. Al menos tenía suegra. O sea, no se puede concebir que no tenga esposas, pero tiene suegra, ¿no? La Biblia lamentablemente no menciona el nombre de la esposa de Pedro, pero sí menciona este pasaje donde Jesús sanó a su suegra. Pedro tenía esposa. Hermano, era casado. Entonces, ¿cómo dice la Iglesia Católica? Pedro es nuestro primer papa. El primer papa era casado. Y a partir de eso, mire cómo han ido las tradiciones de la Iglesia modificando todas las verdades de la palabra del Señor, incluyendo el celibato, que luego vamos a hablar de eso. Entonces, el origen de la Iglesia Católica no es muy limpio, vamos a decirlo en esos términos. No es una iglesia perfecta. Es más, la iglesia evangélica tampoco es perfecta. Pero entendamos que nosotros de ahí hemos salido, ¿sí? De ahí hemos salido. Otro punto muy fuerte dentro de la Iglesia Católica es la devoción a María, ¿no? A la Virgen y su eterna virginidad, porque cuando el católico reza a la Virgen María, dice María siempre virgen, ¿verdad? Y muchos nosotros que hemos sido católicos nos enseñaron así en la catequesis, nos enseñaron así. María siempre virgen, o sea, como si tuviera algo de especial que ella se mantenga o no se mantenga virgen. Bueno, la devoción a María. La idea de que María se mantuvo siempre virgen ha sido amparada principalmente por dos textos apócrifos también. Cuando decimos apócrifo, hermano, son textos no reconocidos por los santos hombres de Dios que evaluaron los evangelios y los otros libros de la palabra de Dios. Esos dos libros apócrifos son el denominado protoevangelio de Santiago, escrito en el siglo II, y el evangelio de Pseudo Mateo, escrito en el siglo IV. No lo vamos a leer acá, usted lo va a buscar en su casa o lo puede buscar en Google y va a ver toda esa información. En esos textos que no son reconocidos por la palabra de Dios se indican cosas bien raras acerca de María. La Biblia dice que María estaba desposada con José. Se entiende que si era novia de José, pues era alguien más o menos pues de su edad, ¿no? O sea, si voy a estar de novia de alguien, no va a ser como normalmente la Iglesia Católica lo muestra a José, pues un ancianito, ¿no? Un viejito barbón, y María una virgen jovencita, radiante, hermosa. ¿Cómo va a estar de novia una jovencita radiante y hermosa de novia con un viejito barbón y agachado? Pues en estos textos se indica que José era anciano y no tuvo contacto sexual alguno con María. Mire, qué belleza. Están de novios, se van a casar, pero José nunca tuvo contacto sexual con María. Dice en estos textos apócrifos. Y se mencionan una serie de aspectos fantasiosos acerca de María. Por ejemplo, como que una matrona, como que una partera, revisó los genitales de María. En estos libros dice que revisó y como estaba incrédula, ella, ¿cómo va a ser virgen si ha dado a luz? Entonces esta partera dice que incrédula revisó los genitales de María y se le quemó la mano. Se le ardió la mano porque estaba incrédula. Y todo ese tipo de historias fantasiosas están en estos libros apócrifos. Fíjense cómo comienza la devoción a María.
a mediados del siglo III, aparecen las primeras señales de culto a la Virgen María, así, porque así lo llaman, con un himno llamado Subtum Praesidium, que significa bajo tu protección. En ese himno, que ya empezaron los primeros cristianos a escribir, llamaban a María la Madre de Dios. Un pensador cristiano llamado Orígenes de Alejandría, más o menos en el siglo III, comenzó en sus escritos a referirse a María como la Madre de Dios. Entonces comenzó la devoción mariana en Egipto, norte de África. Entonces, imagínense, hermanos, gran parte de las tradiciones católicas o de la Iglesia católica están amparados en libros no reconocidos como palabra de Dios. Está basada la devoción a la Virgen basada en libros apócrifos, libros no reconocidos como canon de nuestra fe. En el año 325 de nuestra era, Constantino, el emperador, convocó al concilio de Nicea. Y entre otras cosas, se estaba debatiendo si Jesús era Dios, ¿no? En los orígenes de la iglesia. Se estaba discutiendo, los curas estaban discutiendo si Jesús era el Hijo de Dios. Pero no faltó alguien que dice, tenemos que definir si el Hijo de María era Dios. Mire cómo se empieza a direccionar la corriente de pensamiento. No solamente saber si Jesús es Dios, sino si el Hijo de María era Dios. Bueno, pues en ese concilio se determinó que el Hijo de María era Dios. Entonces era apropiado llamarle Theotokos. A María se le llamaba Theotokos, que traducido literalmente significa paridora de Dios. Qué feo, ¿no? Paridora de Dios. Pero así, hermanos, en un concilio se empieza a direccionar la corriente de pensamiento para que ya Jesús como que sale de foco y ahora entra otro foco que es la Madre de Dios. O sea, si Jesús es Dios, imagínese su madre. O sea, se le da como que un carácter superior y esto se va confirmando en otros dos concilios, el concilio de Éfeso, que se realizó en el 431 de nuestra era, y en el concilio de Calcedonia en el 451, 20 años después. Entonces, como resultado de esos concilios que ha ido realizando, hermanos, la Iglesia Católica, surge esa, ¿qué podemos decir? Protodevoción mariana a partir del siglo V aproximadamente, años 400 aproximadamente, aunque ya en el imaginario de la gente, en el pensamiento de la gente, ya se había hecho popular mucho antes. Y claro, fíjense que el razonamiento es muy humano. Es muy humano. O sea, si Jesús es Dios, imagínense su madre. Ese es el pensamiento humano, hermanos, que ha servido de base para la devoción mariana. Pero dígale usted a un católico que no le rece a María y que no crea en María. Usted no le va a convencer porque María es la madre de Dios y María es nuestra madre, por último dice, ¿no? Así. Jovencita. Así lo pintaban, ¿no? Así lo pintaban. Ahora, vamos a la Biblia. Ahora sí, vamos a la Biblia. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículos 19. Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Por si acaso, esta Biblia que leemos nosotros es la misma Biblia que leen nuestros hermanos católicos. Es la misma Biblia. A lo mejor algunas palabritas por ahí un poco distintas, pero en el fondo el mensaje es el mismo. Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Dice, aquí habla de María,
Dice, entonces su madre, la madre de Jesús, y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó a Jesús diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús trataba a su madre y a sus hermanos, diríamos de sangre, como trataba a sus hermanos en la fe. Ah, pero un católico le va a decir a usted, no, pero en ese libro se está refiriendo a los hermanos en la fe. Porque dice, tu madre y tus hermanos han venido a buscarte. Ah, no, hermano protestante, usted está equivocado porque ahí se refiere a los hermanos en la fe. Ah, ¿cree usted eso? Pues vamos a Mateo 13:35. Vamos a Mateo 13:55, perdón. Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13:55 dice, cuando aparece Jesús y empieza a hacer milagros en su pueblo, en su tierra, en Nazaret, y la gente se pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermano, ahí ya no está hablando de hermanos en la fe. Aquí ya los está diciendo con nombre. ¿Acaso no se llaman los hermanos de este hijo del carpintero? ¿No se llama Jacobo, José, Simón y Judas? Menciona al menos 4 hermanos. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hermano, esto es contundente. Esto es contundente. O sea, ya no está hablando de hermanos en la fe. O sea, María tuvo otros hijos. Y no es malo, y no es delito, y no es pecado. Pero ¿sabe qué? Cuando usted discute estas cosas con un hermano católico, le va a decir, no. María es nuestra madre y María es la madre de Dios. Ahora se da cuenta por qué nosotros hemos salido de la Iglesia Católica, porque hay cosas que son fundamentales y bases de nuestra doctrina que no compartimos. Mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo 6, desde la óptica de otro escritor de los evangelios. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Este es otro escritor. Y dice en el versículo 3, cuando hablan de Jesús, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, estaban menospreciando a Jesús porque decían, oye, a este lo conocemos, este es del barrio. ¿Cómo pues hace milagro? ¿Cómo pues es un predicador? Si este es del barrio, a este lo conocemos a sus hermanos, la conocemos a sus hermanas, la conocemos a su madre y es hijo del carpintero. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, esa devoción a María o eso de creer que María intercede por nosotros o de que hace milagro por nosotros, hermanos, vaya usted a ver cuándo es la devoción de la Virgen en cualquier parte del mundo. Acá nomás, sin ir lejos, la Virgen de Cotoca. En Cochabamba, la Virgen de Curpiña. En otro lado, que Copacabana, que no sé qué, un montón. ¿Y sabe qué? Mayor es la devoción a María que a Jesús. Por eso, hermanos, es uno de los grandes motivos por los que nosotros somos protestantes, porque hemos protestado contra eso. Porque no está acorde a la palabra del Señor. Otra de las grandes cosas, hermano, en la que nosotros no estamos de acuerdo con esta iglesia de la cual hemos salido, es la idea de
el purgatorio y el rezo por los muertos. La idea de un lugar donde moraban las almas de la gente que muere es muy antigua, ¿sí? Eso siempre se ha creído, la humanidad siempre lo ha creído. Por ejemplo, en el judaísmo es el Sheol o el Seol, como se le llama. Los egipcios veían a este lugar como el inframundo, así lo llaman, el inframundo de los muertos, y en el ámbito greco-romano, el Hades. Todos estos lugares considerados como el sitio donde van a parar las almas de las personas que mueren. Pero ¿sabe usted que en la Biblia, en ninguna parte indica que una persona fallecida pueda ser restablecida o perdonada de sus pecados una vez que ya murió? En la Biblia no va a encontrar usted una palabra así. Y cuando usted le dice esto a un católico, el católico, ¿qué le va a responder? Hay un libro que es Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 46. No pierda su tiempo, no lo busque en la Biblia porque no está. Ellos tienen en la Biblia católica incorporados algunos libros que nosotros los llamamos libros apócrifos. Estos libros no han sido reconocidos como inspirados por Dios porque más son libros históricos y traen contradicciones entre ellos. Uno de esos libros apócrifos es Segunda de Macabeos, donde se cuenta una historia de que Judas Macabeo dedicó oraciones y sacrificios por sus soldados que habían muerto en la guerra para que sean liberados de sus pecados. Y esa es la base que utilizan los católicos para hacer las novenas, para rezar por los muertos del que en vida fue, dice, ¿no? Del que en vida fue. Y va a ver usted que la gente le hace misa de primer año, y misa de segundo año, y misa de 5 años, y misa de 10 años. Oiga, cuando usted mira a veces en los anuncios, misa de 25 años, o sea, le siguen rezando al muerto. La Biblia, hermano, no dice aquello. Y usted puede rebatir la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice la Biblia que no hay más perdón de pecado cuando la persona ya muere. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice de esta manera: y de la manera en que está establecido para los hombres, ¿qué cosa? Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Esto descarta, hermano, por el suelo totalmente, número uno, la idea de la reencarnación. Olvídese de eso. Eso viene de los hindúes, de otro tipo de religiones, ¿no? Donde uno se muere y después va a reencarnar en otra persona o en un animalito. Olvídese, aquí dice, está establecido que la persona muere una sola vez y después de esto va a juicio delante de Dios. Pero dígale eso a un hermano católico. Muere un ser querido, le va a hacer misa hasta que se muera. Y puede rezarle 1.000.000 de veces, hermano. Eso no va a cambiar su condición delante de Dios. No va a cambiar su estado delante de Dios. Muchos pensadores cristianos, entre ellos Orígenes de Alejandría, creían que los seres humanos que morían en pecado iban a ser limpiados para su eventual salvación. Otros escritores, por ejemplo, como Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, escrita en el 426 de la era cristiana, hacía una distinción entre un fuego purificador y el fuego eterno, lo que pasaría a llamarse el purgatorio y luego el otro, el infierno. Entonces, pero fíjese, no está amparado en la palabra de Dios. O sea,
hay un lugar intermedio y hay un lugar ya de tormento que es el infierno. La Iglesia Católica establece como dogma de fe el purgatorio en el Segundo Concilio de Lyon, en Francia, en el año 1274. Eso está en la historia. O sea, la Iglesia Católica lo reconoce como doctrina, como dogma. Como la gente estudiosa de la Biblia empezó a protestar, porque déjeme decirle, hermano, que la reforma protestante no la iniciaron campesinos, no la iniciaron gente iletrada o gente analfabeta, la han iniciado sacerdotes de altísimo nivel académico. La reforma protestante fue iniciada por sacerdotes católicos estudiosos de la Biblia. Martín Lutero tenía un doctorado en teología. Y lo mismo podemos decir de Wycliffe o de Johann Hus y otros que iniciaron la reforma protestante. Eran profesores de universidad, eran sacerdotes y muy estudiosos de la Biblia. Pero cuando hablamos, hermanos, de este tipo de doctrinas, basado en el pensamiento humano, basado en lo que uno siente o en lo que uno piensa y no en lo que está establecido como canon de nuestra fe en la palabra de Dios. Como hubo la reforma protestante y estos eruditos, estudiosos, empezaron a cuestionar estas doctrinas de la Iglesia Católica, se convoca al Concilio de Trento, un concilio que duró 18 años entre el año 1545 y 1563, y respecto de el perdón de pecados y del purgatorio, mire lo que dice en la sesión 6 de este concilio, dice textualmente lo siguiente: todo aquel que fuere perdonado en virtud del sacramento de la penitencia, pero que no llevara a cabo la parte de la satisfacción, tendría que pasar por el purgatorio después de la muerte. ¿De dónde se han inventado eso? ¿Sabe qué es la satisfacción? Lo que llama satisfacción la Iglesia Católica son las buenas obras que alguien tiene que hacer para reparar el daño. O sea, alguien que murió en el pecado no hizo buenas obras para reparar el daño que hizo, no se va a ir al infierno, se va a ir al purgatorio. Mire, ¿y de dónde han sacado semejante disparate? La Biblia no ampara ese pensamiento. Luego, en la sesión 14 del Concilio de Trento, dice lo siguiente: se condena a todo aquel que proclame que Dios perdona tanto al pecado como a la satisfacción, haciendo el purgatorio innecesario. O sea, era digno de ser condenado aquella persona que diga el purgatorio no existe. ¿Se dan cuenta? Por eso es que protestamos nosotros, hermanos. Y digo nosotros cuando me refiero a la iglesia evangélica. Me refiero a la iglesia evangélica. ¿Cómo va a decir un concilio o un grupo de sacerdotes, de curas, que si no ha hecho obras de satisfacción, va a irse al purgatorio hasta que de ahí pueda salir? ¿Cómo es posible aquello? Hay una palabra preciosa, y con eso vamos a concluir el tema de hoy. Hay una palabra preciosa. Cuando Jesús está en la cruz, y al lado de él crucificaron también a otros dos. Estos eran culpables, eran ladrones. Lo vamos a leer mejor. Lucas 23, 43. Vamos allá. Lucas 23, 43. Con eso vamos a concluir. 23, 43 de Lucas. Vamos a leer desde el 41 hasta el 43. Están los dos ladrones crucificados al lado de Jesús. Y dice ahí en el versículo 41, nosotros, dice uno de los que está crucificado, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este ladrón está reconociendo que él merecía ser crucificado. Pero este Jesús ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, hermanos, ¿acaso tuvo tiempo ese hombre de hacer obras de satisfacción, como decía el Concilio de Trento de la Iglesia Católica? ¿Acaso tuvo tiempo de cambiar y ser buena persona? ¿Acaso tuvo tiempo de hacer buenas obras o de devolver lo que había robado? No tuvo tiempo, estaba muriendo, estaba agonizando. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ese hombre no iba a irse al paraíso, iba a irse al purgatorio. ¿Se da cuenta? Pero el propio Jesús le dice, no hay purgatorio, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue la condición que tuvo que cumplir este hombre para que Jesús le diga eso? ¿Cuál? Creer en Jesús. Por eso es que los grandes reformadores dicen sola fide, sola fe. La única condición que tuvo que cumplir él no fue que la gente le haga novena, que la gente le rece para que el alma del que en vida fue. No, mis hermanos, la fe en el Señor es lo único que a él le propició estar con Jesús en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Entonces, mis hermanos, no hay novena que valga. Y si a lo mejor usted, a lo mejor yo en el pasado hemos cometido eso, en la esperanza de que nuestro ser querido, nuestro familiar, no, hermanos. Una vez la persona muere, va a ir ante el juicio del Señor, como hemos leído en Hebreos 9:27. Está establecido que la persona muera una sola vez y después de esto va a juicio. No hay purgatorio, hermanos. No hay purgatorio. Así que esta apenas ha sido la introducción. El próximo domingo vamos a seguir evaluando la parte histórica del desarrollo de la Iglesia Católica y de cómo los reformadores iniciaron esta reforma protestante en el siglo XVI hasta llegar a nuestros días. Y vamos a entender realmente, hermanos, por qué usted y yo somos evangélicos. ¿Respetamos a nuestros hermanos católicos? Claro que sí. Y ojalá ellos pudieran entender la palabra del Señor de esa manera. Bien, vamos a orar para concluir. Gracias, Señor, por esta mañana, por estas reflexiones tan importantes acerca de la historia, pero también, Señor, del origen de la Iglesia universal. Padre Santo, muchas gracias por haber permitido que nosotros podamos acceder a la Biblia, tu palabra santísima, para establecerla como nuestra norma de fe y de conducta. Te damos gracias por la vida de estos grandes hombres y mujeres que utilizaste a lo largo de la historia para que la Biblia pueda llegar a todo el mundo. Gracias, Señor, por estas reflexiones y permítenos, Señor, los siguientes domingos seguir meditando y reflexionando en estas verdades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, amén. Jesús, amén.